La paz de Dios, hermanos. En esta ocasión vamos a ver el tema para quinto semestre, el pecado, definición y clasificación del pecado, cuya base bíblica está en Romanos capítulo 6, 1 al 14. Para poder aceptar a Cristo como nuestro Salvador, es necesario que estemos conscientes de la realidad del pecado. En la actualidad, por varios medios se niega la realidad del pecado, o se le interpreta incorrectamente, o se le resta importancia. Por ejemplo, número 1, el ateísmo niega la existencia de Dios y también la existencia del pecado, puesto que en sentido estricto solo se puede pecar contra Dios. El hombre puede ser culpable de hacer el mal en relación con los demás, quizás practique el vicio en perjuicio de sí mismo, pero solamente en relación con Dios estas cosas constituyen pecado. En el análisis final de las cosas, toda mala acción está dirigida contra Dios, pues si hacer el mal es desobedecer la ley y el bien es la ley de Dios, por eso el hijo pródigo exclamó: «He aquí, he pecado contra el cielo y contra ti». El hombre, por tanto, necesita el perdón basado en la provisión divina de la expiación. Hechos 5:14. Número 2. El determinismo. Esta teoría afirma y enseña que el hombre es simplemente un esclavo de las circunstancias y que no es libre de escoger el bien y el mal, sino que su elección es dictada por estímulos internos y por circunstancias fuera de su dominio. Pero las Sagradas Escrituras afirman que el hombre es libre para escoger entre el bien y el mal, que no es una víctima de la suerte o la casualidad, sino árbitro de su propio destino. Génesis 4:7. Hedonismo. Esta palabra es de raíz griega y significa placer, como la teoría está muy extendida en la actualidad y aboga por la libre expresión de la individualidad. En lenguaje técnico significa despojarse de complejos y no hacer caso de las normas existentes. Pasar por alto el pecado bajo el pretexto de que el mayor bien de la vida es el disfrutar de los placeres y evitar el dolor. Sus seguidores quieren disculparle su inmoralidad. Así se entiende a restar la importancia al pecado y borrar la línea que separa el bien del mal, lo justo de lo injusto. Es la variación moderna de la antigua mentira satánica que dice: no moriréis, por la cual muchos descendientes de Adán se han tragado la amarga píldora del pecado, dorada por la tranquilizante afirmación: no te dañará. Pero la Biblia dice claramente: ay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Isaías 5:20 y Malaquías 3:18. La ciencia cristiana, punto número 4, niega la realidad del pecado y dice: no es algo positivo, sino simplemente la ausencia de lo bueno. Las Sagradas Escrituras denuncian al pecado como una violación positiva de la ley de Dios y afirman que el pecado es una realidad y quien lo comete se hace acreedor al juicio y castigo de Dios. De ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Isaías 13:12. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Punto número 1. Definición del pecado. Pecado es cualquier pensamiento, palabra, deseo, obra o omisión en contra de la ley de Dios y que no llena sus exigencias al compararse con ellas. A continuación vienen algunas bases bíblicas. Primera de Juan 3:4, que nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Santiago 2:9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Primera de Juan 5:17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte.
Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el ciclo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Impiedad significa sin adoración o reverencia. El impío es aquel que presta poca o ninguna atención a lo sagrado. Según de Timoteo 2:16. Salmo 53:1 nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Quiere decir que está sin Dios, porque no quiere a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, y San Juan 8:44, nos narra que dicen que el pecado procede del diablo. Romanos 5:13 muestra que el conocimiento marca la culpabilidad, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. San Juan capítulo 9:41 nos dice, y Jesús le respondió, si fueres ciego no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Número 2. El pecado original. Adán, padre de la raza humana, transmitió a sus descendientes una tendencia o una inclinación al pecado. Esta desventaja espiritual y moral, bajo la cual todos los hombres nacen, se conoce como pecado original y tiene como consecuencia la muerte física. El pecado original y los niños. Todo ser humano hereda una inclinación hacia el pecado, pero esto no quiere decir que se herede una naturaleza corrupta o degenerada o simplemente pecaminosa, puesto que el Señor dijo, de los niños o de los tales es el reino de los cielos. Y en las Escrituras se nos aconseja instruir al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Veamos que la maldad de los hombres o de los padres no es heredada por los hijos. Ezequiel 18:20. El niño solamente hereda esa inclinación hacia el mal, pero al llegar a la edad de la razón, el niño tiene que decidir escoger, pues tiene libre albedrío. Los actos o acciones de pecado que siguen durante la edad de la razón se denominan pecados actuales o voluntarios. Esta clase de pecados trae como consecuencia la muerte espiritual y la muerte eterna. Número 3. Clasificación general de los pecados. Los pecados pueden ser clasificados en dos grupos, los de comisión y los de omisión. Los pecados de comisión son aquellos en los que se hace lo que está prohibido. Ejemplos: no matarás, no hurtarás. El faltar a estas órdenes haciendo lo prohibido es pecado de comisión. Pero no solo debemos poner atención a lo que no se debe hacer y pensar que con eso ya cumplimos con Dios. Primera de Juan 3:4. Los pecados de omisión son aquellos que no hacemos lo que Dios ha mandado hacer. Por ejemplo, el Señor dijo, amados los unos a los otros. Así que el no amar a nuestros hermanos y a nuestros enemigos y a nuestros semejantes es un pecado de omisión. Se nos mandó también a velar y a orar, por lo tanto, si no lo hacemos, cometemos pecado de omisión. Veamos algunas bases bíblicas: Santiago 4:17 y Primera de Juan 4:8. Como conclusión, la existencia actual del pecado es una realidad y las Escrituras claman constantemente contra el pecado, o sea, contra un mal existente. En el Nuevo Testamento está bien claro el hecho de que el hombre a quien se dirige es un pecador, ya que se le considera como individuo o como raza, y Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz, es el único que puede librar de la culpa del pecado y del castigo eterno. Como texto áureo tenemos el pasaje basado en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Dios les bendiga.